Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 19 de agosto. Qué verdadero placer que usted nos puede estar acompañando para poder iniciar una semana cargada de emociones, cargado de temas, para poder abordar esos análisis que la población debe de hacerse. Y es que si bien nosotros nos hemos enfocado en los últimos días en el análisis económico y político, nosotros no podemos dejar de lado sobre las últimas actualizaciones sobre la denominada viruela del mono. Para ello, nosotros necesitamos saber qué síntomas presenta una persona que ya está contagiada, si hay manera de prevenirlo, si hay manera de tratar esta nueva enfermedad como tal. Además, hay una gran probabilidad de que esta puede convertirse en una pandemia. Bueno, sin más lo estaremos dialogando con nuestro invitado estelar. Estamos hablando del doctor, el médico, sí, intensivista, Emilio Salazar. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado que nos acompañen. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Y cómo están nuestros televidentes que están ahora pendientes de esta información de la viruela del mono? Que bueno, ahora le llamamos Mpox. Ha habido un cambio en la nomenclatura, pero es importante comenzar refiriéndonos a que cuando hablamos de viruela del mono o Mpox, nos estamos refiriendo a la misma enfermedad. Totalmente, y eso queremos también dialogar, doctor, porque primero hay que entrar en materia sobre cómo es que se menciona que aparece la viruela del mono antes de entrar de lleno en lo que pueden ser los síntomas, la prevención o también si hay algún tratamiento por ahí. ¿Cómo es que nace, doctor? Porque hay muchos mitos de que se dice, mire, pero es que esto se traslada del mono al ser humano, de las cosas que uno ha escuchado por ahí. No, mire, es que esto se traslada porque el ser humano tiene relaciones sexuales con monos. A ver, vamos aterrizando, porque aquí hay muchas verdades y muchas mentiras. ¿Qué es lo que se maneja al momento? Es una enfermedad infecciosa, una enfermedad transmisible a partir del virus de la viruela del mono. Sí. No es una enfermedad nueva, no es algo que se ha creado en este año, ni en el año pasado, ni en los años anteriores. El primer registro se tiene desde 1950. Había unas personas que se dedicaban a cazar monitos y de pronto ellos notaron que había unos monos que tenían estas lesiones, estas vesículas, estas pústulas, estas manchas, y estudiaron esa lesión y entonces, como fue en el mono donde se observó por primera vez desde 1950, le llamaron en ese entonces la viruela del mono, que no es un nombre que describe plenamente a la enfermedad, porque otros mamíferos también padecen de la viruela del mono. Ahora bien, esto es una zoonosis, una enfermedad de los animalitos, es decir, que se transmite entre los monos, entre algunos mamíferos, pero no se había documentado transmisión hacia el ser humano. De forma excepcional, desde 1950 se empezó a detectar casos de la viruela del mono en personas, pero la transmisión que se había documentado era del mono hacia una persona. No se había registrado transmisión de persona a persona, sino que directamente era a aquellas personas que por alguna razón permanecen mucho tiempo con estos monitos, personas que cazan los monos, personas que los comen incluso, que es muy frecuente allá en el África, pero no se había documentado que se pudiese transmitir de un ser humano con enfermedad a otro ser humano. Eso fue lo que sucedió y a estas alturas, en menos de 5 años, por segunda vez, la Organización Mundial de la Salud ha decretado una emergencia de importancia mundial, la Mpox, antes conocida como viruela del mono. Se decidió cambiar el nombre de viruela del mono a Mpox, debido a que al hablar de viruela del mono se estigmatiza a los monitos.
y lo que se pretende es no estigmatizar que es una enfermedad exclusiva del mono, lo cual pudo haber generado que las personas, por decirle así, bueno, como es una enfermedad del mono, exterminemos todos los monitos. Yo recuerdo, doctor, incluso, disculpe que lo interrumpa, yo recuerdo que durante la pandemia del COVID-19 hubo muchas comunidades que se dedicaron a cazar grandes poblaciones de murciélagos en diferentes partes del mundo. Es decir, estaríamos casi que haciendo lo mismo del otro lado del mundo, al querer matar a las diferentes especies de monos, de primates. Es lo que se pretende al cambiar el nombre de la enfermedad, que no se estigmatiza a los monitos y aclararle a la población que no es una enfermedad exclusiva del mono, sino que otros mamíferos también pueden presentarla, y algo ocurrió con el virus, porque el virus mutó y hoy tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona. Ahora, estos virus se clasifican en clados, que es como hablar lo similar para el COVID, hablar de las variantes. En la emergencia previa, el clado que se había aislado era el 1A. Era un clado de baja transmisibilidad, de baja letalidad, de baja mortalidad. Y la mayoría de los casos que se documentaron en los países, incluso acá en América, fueron formas leves de la enfermedad. De hecho, como un punto de referencia, actualmente en Argentina tienen 8 casos en lo que va del año positivos a viruela del mono, pero son de este clado 1A. ¿Por qué viene esta noticia de la declaración de emergencia mundial el miércoles recién pasado? Porque detectaron que esta viruela, esta Mpox, que originalmente solo se encontraba en la República Democrática del Congo, los casos empezaron a detectarse en otros países como Ruanda, Uganda y Costa del Marfil, ciudades en las que previamente no había habido reportado casos de Mpox. La primera razón es porque ha aparecido en otros países donde antes no había. Y la segunda razón, por lo cual esto constituye una emergencia, es porque el clado que ahora está implicado es el 2B, que es más agresivo, más fácil de transmitir y más letal. De tal forma que a este año llevamos allá en el África 15,000 casos de Mpox y un promedio aproximado de 500 fallecidos por Mpox en lo que va del año. Y la tercera razón por la cual es una emergencia a nivel mundial es porque la mayoría de los casos que se están viendo ahora se ha demostrado que tienen la capacidad de producir enfermedad en niños y en mujeres en embarazo. No como en la emergencia anterior, que al final se encontró una relación muy directa en la transmisión entre hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres. Ahora esto no es así, es otro clado, y se ha visto niños que adquieren la enfermedad y también mujeres embarazadas pueden padecer Mpox. En conclusión, no es una enfermedad que está restringida a un grupo en particular de personas, sino que cualquier persona que se exponga al virus y tenga un contacto estrecho con un paciente infectado puede adquirir el virus de Mpox y desarrollar la enfermedad. Ahora, doctor, también hay que agradecerle por la aclaración respecto a que esta enfermedad apareció allá en los 50. Estamos hablando de aproximadamente más de 70 años de que se reportara el primer caso, evidentemente solo en mamíferos, ¿no? Bueno, el ser humano también es parte del mundo de los mamíferos, pero creo que se entiende. Entonces, estamos hablando de que no se crea en un laboratorio, simplemente ya estaba documentado, pero solo en la República Democrática del Congo, número 1. Y número 2, doctor, el hecho de que la Organización Mundial de la Salud haya decretado emergencia no equivale a decretar pandemia. No, la emergencia es una situación en la que el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud le da seguimiento a un evento.
Y el evento es la aparición de casos en otros países, el incremento de casos, la aparición en niños y en mujeres embarazadas, sí, y el clado, que es más agresivo y del cual no se había encontrado muchos casos anteriormente. Una declaración de emergencia va destinada a unir esfuerzos de todos los países, a promover recursos financieros para combatir este brote de casos y prevenir la propagación, y esto al final salvar vidas. Lo que pretende la Organización Mundial de la Salud, destinando recursos, logística, para creación de vacuna, para investigación, para información de toda la comunidad médica, para que podamos diagnosticar esta enfermedad, y también para informar a la gente, a las personas, de cuáles son los síntomas que puede tener para sospecharla, es al final para poder salvar vidas. Y precisamente para poder dialogar y abordar la situación de los síntomas, primero hay que trasladarnos a la pausa comercial. No nos cambie, regresamos en Criterios. Así como se le ha denominado anteriormente viruela del mono y ahora reclasificada como Mpox, la enfermedad ha causado o está causando alboroto. ¿Por qué? Porque realmente con el impacto psicológico que nosotros tuvimos como producto del COVID, lo que menos quiere la gente es pensar de que vamos a volver a entrar en otra pandemia cuando todavía nos estamos tratando de recuperar de las secuelas del COVID-19. Pero de igual manera nosotros debemos enfrentarnos a esta enfermedad y hay que saber de qué manera nos estamos enfrentando. Pero primero, abordemos los síntomas. ¿Cómo sabemos que alguien puede ser portador? Por favor, doctor. Comencemos con la forma de transmisión. En la última emergencia se establecía que tenía que haber contacto directo con el animalito infectado, sí, que era una enfermedad que solo le iba a dar a los cuidadores de estos monos, a los que cocinaban los monos, a los que cazaban, a los que jugaban con ellos y a los que se comían los monos. Ahora sabemos que se transmite de persona a persona, pero podemos hacer una diferencia con COVID-19. COVID-19 es una enfermedad fácil de transmitir. Por eso COVID llegó a ser pandemia. De hecho, si comparamos la influenza A con COVID-19, la influenza A es más letal que COVID-19. Pero la influenza A no ha logrado ser pandemia porque es menos transmisible que COVID-19. COVID-19 se puede transmitir incluso cuando la persona no tiene síntomas. Una persona adquiere el COVID-19 y desde que lo adquiere puede pasar un periodo de incubación de 2 semanas, pero en ese periodo ya transmite la enfermedad. El periodo de incubación en medicina es el tiempo que ocurre desde que el microorganismo entra en su organismo hasta que produce el primer síntoma de enfermedad. Para poder sospechar esta enfermedad, tenemos que comprender cuáles son las diferencias. Y es que el periodo de incubación para Mpox puede ser de 3 días hasta 15 días y en algunos casos hasta 3 semanas. Pero a diferencia de COVID-19, no va a transmitir la enfermedad en todo el periodo de incubación. Y eso hace que sea más difícil que se vaya a convertir en una pandemia. No sabemos qué va a ocurrir. Como médicos no podemos predecir si esta enfermedad va a ser pandemia o no lo va a ser, pero lo que sí sabemos es de que es menos transmisible que el COVID-19, así que nos da más armas, más tiempo para poder controlar la propagación de esta enfermedad. Ok. A ver, hagamos una comparativa, doctor. Vaya, usted comenzó hablando de la influenza. Entonces, me dice, la influenza en comparativa con COVID, la influenza es más mortal que el COVID. Pero el COVID es más transmisible que la influenza. Entonces, pero comparando el COVID con lo que ahora conocemos como viruela del mono o Mpox,
Mpox es menos transmisible que el mismo COVID. Es menos transmisible. ¿Y en cuanto a la mortalidad? La mortalidad es baja, es del 5% al momento. Ahora, Casi que lo del COVID. esto es cambiante porque es Muta, una enfermedad que va apareciendo casos y puede hacer que esto vaya cambiando en el tiempo, pero hoy por hoy se habla de una letalidad del 5%. Ahora, el COVID se transmite por aerosoles. Ambas se transmiten por las secreciones, porque si usted lee la información, el COVID-19 se transmite por secreciones respiratorias, secreciones al hablar, y el monkeypox, Mpox, se transmite también por secreciones, por los fluidos corporales, pero es diferente, porque COVID se transmite por aerosoles, de tal forma que recuerde que cuando empezó el COVID se hablaba que si usted iba a una discoteca y tenía COVID, usted dejaba el virus y el virus permanecía hasta 6 horas en el aire y usted puede llegar después y respiraba y se infectaba. Ahora, viruela Mpox, viruela del mono, no es así. Necesita un contacto estrecho con el paciente. Un contacto estrecho quiere decir al tocarlo, al besarlo, al abrazarlo, al tener contacto piel con piel. Y no es que van a haber partículas de Mpox y usted las va a respirar. Sí. No se transmite así, sino que se requiere un contacto estrecho, como ocurre entre familiares, entre amigos, como ocurre durante una relación sexual, pero no es una enfermedad de transmisión sexual. Es decir, una enfermedad de transmisión sexual es, por ejemplo, el VIH, que el virus está en los fluidos corporales, está en el semen, y entonces si usted utiliza un preservativo, usted puede prevenir la transmisión. En Mpox no funciona así. Esto es un punto importante. Sí. El preservativo no le previene y no es una enfermedad de transmisión sexual, porque transmisión sexual implica que es a través del esperma, por ejemplo, o de las secreciones vaginales de la mujer. No, usted puede utilizar preservativo, pero si la otra persona tiene lesiones de Mpox, como hay frote de la piel con piel, a eso se refiere el contacto estrecho necesario para que usted pueda adquirir la enfermedad. Aclarando este punto, no es una enfermedad de transmisión sexual y sí se ha documentado que puede haber un nexo en las relaciones hombre-hombre, pero no en sí por ser una relación sexual, sino por el contacto estrecho con las lesiones piel a piel. Y una vez usted adquiere el virus, no lo va a transmitir hasta que aparece el primer síntoma, que son la fiebre y las lesiones. A ver, detengámonos ahí. Entonces, usted puede portar la enfermedad, pero mientras no le aparezca el primer síntoma, usted no va a ser capaz de transmitirlo. Es decir, fácilmente nos podemos dar cuenta. ¿Así? Es correcto, no lo va a transmitir. A diferencia del COVID, bueno, la historia nos enseña muchas cosas. Recuerda que en los aeropuertos medían la temperatura y se tenía fiebre, no los dejaban entrar a un país. Eso hoy sabemos que no tenía del todo mucho sentido, porque una persona podía tener el COVID y no tener fiebre y transmitirlo. Ahora, con Mpox es diferente. Usted no va a transmitir hasta que usted tenga los síntomas, que principalmente la fiebre y principalmente las lesiones. Aquí no vale decir es asintomático y me lo puede pasar. Aquí no vale. Sí, hay un porcentaje de Mpox que puede presentar de una forma asintomática. Está descrito que el 5% de los pacientes que se infecten con Mpox no va a desarrollar ningún síntoma. Y tampoco lo va a transmitir. Sí, porque no hay lesiones. Sí, exacto. Entonces tampoco puede transmitir. No, porque no tiene las lesiones. El 90% va a presentar los síntomas leves y el 5%, 5 de 10 personas van a tener una forma grave y pueden fallecer. De hecho, actualmente hay 15,000 casos aproximadamente en lo que va del año de este nuevo clado y
han fallecido 500 personas, Sí, según sí. los datos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces es una cifra bien importante. Aunque a estas alturas también, en comparativa con otras enfermedades, ya han muerto más personas por otras enfermedades que por lo mismo Mpox, ¿no? Ah, claro, han muerto por muchas enfermedades Pero claro, hay que diferentes. prestarle atención. Eso La sí. mortalidad es baja. Sin embargo, la idea es no perder una sola vida y poder detectar los casos a tiempo. Ahora, llegando al cuadro clínico, que es lo que mi amigo televidente necesita saber, cómo sospechar si yo tengo una lesión. ¿Cómo sospechar que usted tiene una lesión? Quiero que eso lo responda, pero no sin antes irnos a la primera pausa comercial, a la segunda pausa comercial. No nos cambie, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y precisamente ahora vamos con ese punto tan importante que nos mencionaba el doctor Emilio Salazar. Amigo televidente, ¿cómo puedes saber cuáles son los síntomas de la viruela del mono o Mpox? Por favor, doctor. Pues sí. Lo importante de la información es que tengamos tranquilidad y que sepamos en qué momento realmente la vamos a sospechar. Sí. Porque si no, si vemos tanta desinformación que anda, Muchísimo. de pronto usted va a tener un barro, o va a tener varicela, o va a tener fuego en los labios, y usted va a entrar en pánico pensando que es Mpox. Pensando que cualquier cosa es Mpox. Y no todo grano que aparezca va a ser Mpox, mi querido amigo televidente. Y hoy por hoy, para empezar a sospechar que usted tiene estos síntomas, tiene que haber un nexo epidemiológico. ¿Y qué es un nexo epidemiológico? Bueno, que usted tenga una historia de viaje del África o de algún país donde anda circulando el virus. Eso, si usted tiene ronchas ahorita en alguna parte del cuerpo, pero usted no ha salido del país, no ha tenido contacto con extranjeros, no ha tenido contacto con viajeros, no hay casi ninguna posibilidad de que eso se trata de Mpox. Hoy por hoy, como es una enfermedad que se está dando en África, tiene que haber como primer punto para sospecharla un antecedente de un viaje en África, de haber viajado en Europa o de haber tenido contacto con alguna persona que ha andado por esos países. De hecho, hace unos días se reportó un caso de Mpox en Suecia. Y era un paciente que había tenido unas vacaciones en África y al retornar a Europa le aparecieron las lesiones. Hoy por hoy, como no es una enfermedad que está presente en todo el mundo, tiene que empezar por el nexo epidemiológico. Luego del nexo epidemiológico, usted va a presentar los siguientes síntomas. Fiebre con escalofríos de fuerte intensidad, puede haber dolor de cabeza, dolor de músculo, dolor de huesos y aparecen las características lesiones como unas manchas inicialmente que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. No hay lugar del cuerpo donde no le pueda aparecer en el cuero cabelludo, en la cara, en la extremidad, en la espalda, en los genitales. Aparecen estas manchas que luego se van inflamando, se ponen duras y hacen como una roncha. Y luego esta roncha se llena en su centro de agua y se puede llenar incluso de pus, y a esta lesión ya le llamamos vesícula o pústula si lo que tiene es pus. Luego esta lesión en los días se rompe, algo muy similar a la varicela, y luego se seca. Y cuando se seca forma una costra. Las lesiones, como vemos en las fotos que han publicado de forma oficial, son grandes, son alrededor de medio centímetro de diámetro. Y aparte de estos síntomas, porque hasta aquí alguien puede decir, doctor, usted ha descrito una varicela, o usted ha descrito un sarampión, o usted ha descrito una viruela humana. La diferencia con todas estas otras enfermedades es la aparición de ganglios grandes
dolorosos. Normalmente el ser humano tenemos muchos ganglios que son parte del sistema linfático. Esos ganglios que usted tiene en el cuello, en las axilas, en las ingles, adentro del abdomen, no se palpan, pero ahí están. En mpox le van a crecer en estos lugares, como su cuello, esas pelotas. Se le van a poner duras, las va a poder tocar y son extremadamente dolorosas. Es un dolor insoportable. Si tiene todo lo anterior, el nexo epidemiológico, los síntomas y estas lesiones como pelotas, que son sus ganglios con extremo dolor, es muy sugestivo de que usted tenga una infección por mpox y hay que reportar el caso, hay que aislarlo, hay que brindarle tratamiento y hacer el diagnóstico confirmatorio para poder estar con las medidas que tendríamos que llevar a continuación al detectar un caso de mpox en nuestro país. Bueno, entonces, solo para verificar, doctor, parte de los síntomas del mpox o viruela del mono son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores de espalda, escalofríos, cansancio, ganglios linfáticos inflamados y erupciones cutáneas. Así es. Okay. Es un caso sospechoso de mpox, que debe su médico evaluarlo, estudiarlo, hacer las pruebas pertinentes para tener un diagnóstico y luego darle su tratamiento que incluye el aislamiento y el control de los síntomas, el control del dolor, que es un dolor de muy fuerte intensidad, y vigilar una adecuada hidratación y el control de la temperatura. Ok, doctor, yo sé que, bueno, ahorita le estamos llamando y como usted ya bien nos aclaró, no se le debe llamar ahora viruela del mono, sino mpox para evitar estigmatizaciones, pero de igual manera, para que la gente pueda comprenderlo muchísimo mejor, hay que hacer una comparación. La viruela que mató a millones de personas, que posteriormente con la vacuna se erradicó, y que incluso en los 80 entiendo que hubo un programa para saber si había un caso y se ofrecía una recompensa bastante cuantiosa, muy jugosa, pero al final pues nadie salió. La viruela se había erradicado, ¿sí? ¿Qué tanto se parece el mpox a esa extinta viruela? La viruela humana es un virus de la familia pox. Todos estos virus, viruela, varicela, sarampión, mpox, pertenecen a una misma familia de virus, pero la viruela humana sí era responsable de mortalidad en mayor medida que la viruela mpox, porque producía incluso neumonía, encefalitis, falla de órganos, pero creo que estamos un poco lejos incluso. Es muy similar, sí. Pero la diferencia clínica principal es la aparición de los ganglios dolorosos y por supuesto el nexo epidemiológico. Como sabemos, la viruela humana está erradicada del mundo, sí, gracias a la vacunación masiva que se llevó allá en los años 70, 80 con la vacuna antivariólica, y de hecho si usted recibió la vacuna antivariólica en su infancia, hablo con las personas arriba de 60 años de edad, 70 años, usted está protegido en teoría contra la viruela del mono porque son muy similares. Ok. Eso es una buena noticia, doctor. Todas aquellas personas que en algún momento fueron vacunadas en contra de la viruela, también ya quedaron inmunes al mpox al ser de la misma familia de virus. Es una inmunidad cruzada. De hecho, la viruela humana es muy importante, una enfermedad que ocasionó millones de pérdidas a través de la historia, y es la enfermedad a través de la cual se logró descubrir la vacuna. Porque cuando había estas epidemias de viruela humana, fue que se aisló estas partículas de las lesiones. Las personas tenían viruela humana porque tenían estas lesiones, y lo que se hacía, notaron un médico de esa época que cuando las vaquitas tenían viruela, porque es una enfermedad que le puede dar a los mamíferos, las vacas padecían de una viruela vacuna y producían las lesiones similares. De ahí viene el nombre también de vacuna. De ahí viene la vacuna. Entonces,
el médico tomaba de la vaca las costras, las raspaba, Sí. porque él primero observó que los niños que cuidaban las vacas no se enfermaban de viruela humana y no morían, sino que los que morían Se eran ven los inmunizados. niños que adquirían la viruela y no tenían contacto con las vacas. Entonces, el padre de las vacunas dijo, bueno, voy a tomar las lesiones de las vacas, y se las empezó a inocular a los niños. Y así él logró descubrir la forma de inmunizar y proteger. Es decir, la viruela humana era una enfermedad tan antigua para la humanidad que fue la enfermedad que permitió al hombre conocer los mecanismos de la inmunidad a través de estos ensayos, estos estudios que se hicieron con los niños, y de ahí viene pues la palabra vacuna de las vacas. Sí, solo para terminar de dar el dato, fue precisamente Edward Jenner quien toma el material de la vaca y puede salvar a un niño de 8 años. Es decir, eso como cultura general, ¿no? Para que conozcamos a qué nos estamos enfrentando también, y hay que conocer la historia. Y por eso era la pregunta, ¿qué tanto se parece a la extinta viruela humana? Y vemos que con los síntomas estamos muy lejos, porque incluso mencionó usted que la viruela humana causaba fallas en los órganos, algo totalmente diferente y muy lejano de lo que ahorita está ocasionando la viruela del mono, que entre los síntomas ya se habló, fiebre, ganglios, dolores de cabeza, en general, ¿no? Es correcto, es parte de la historia de la humanidad y nos ha enseñado mucho. Pero tenemos que seguir conociendo más de esta enfermedad y ver cómo se va comportando, y sobre todo no caer en la desinformación, Sí. ni en el miedo, ni en la estigmatización. Esta nueva emergencia sabemos que no se limita a hombres que tienen relaciones con hombres. Esto es importante porque puede generar, si las personas no conocen esto, una falsa sensación de confianza. Es decir, en la emergencia anterior, alguien puede decir, bueno, yo soy hombre y no tengo relaciones con hombres, entonces yo estoy protegido de la viruela, de la Mpox. Eso era en la emergencia anterior. En esta se sabe que no está demostrado para este clado que haya un nexo específico de hombres que tienen relaciones con hombres, sino que hay datos que han afectado a niños, a mujeres embarazadas y a personas en cualquier edad. Entonces, no se confíe. Y lo otro es no tener miedo. Si usted, por alguna razón, tiene el nexo epidemiológico, viene del África o tiene familiares que estuvieron allá y tiene las lesiones, usted tiene que recibir el tratamiento apropiado a partir de las pruebas de laboratorio pertinentes que se le puedan realizar en los establecimientos de salud. Y precisamente a eso es lo que vamos. Lo primero es la prevención, que es casi obvia, pero también qué pasa si usted ya conoce un caso y de qué manera puede tratarse. Hay que ampliarlo tras la pausa comercial. Ya nosotros mencionamos sobre la situación de los síntomas de la denominada viruela del mono, o cómo se reclasificó como Mpox. Vemos las diferencias que tiene en comparativa con la extinta viruela humana. Vemos que sí es cierto que se ha emitido emergencia mundial, pero esto no es equivalente a una pandemia. Simplemente hay que estar alerta, hay que tener cuidado. En lugar de esconderse de la enfermedad y tratar de evitar leer, precisamente hay que leer sobre a qué nos estamos enfrentando. Es evidente. Ahora bien, doctor, ¿qué pasa, así como se cerraba el bloque anterior, qué pasa si usted conoce un caso y qué le puede decir a esta persona? Mire, usted ya no tiene remedio, usted ya no tiene solución. Lo digo porque las redes sociales lo inundan a uno de todo. ¿Cuál es el tratamiento? Mire, el 95% de los casos, el 90% va a ser una forma leve, pero por leve requiere tratamiento y aislamiento principalmente para que esta emergencia pueda contenerse.
De eso trata la emergencia, de que podamos detectar los casos, aislarlos. ¿Cuánto tiempo? Hasta 3 semanas. Porque, así como hemos mencionado, que no transmite la enfermedad hasta que tiene el primer síntoma, el paciente sigue transmitiendo la enfermedad hasta que sanan las lesiones, y las lesiones sanan en aproximadamente 21 días. Eso implica un aislamiento riguroso, estricto, porque un paciente que tiene estas lesiones de pronto se acuesta en su cama, deja allí las partículas de sus lesiones, de sus secreciones, las costras, sí. Y si luego otro familiar se acostó en la misma cama y tiene contacto con la sábana que está contaminada con Mpox, allí es como se va a dar la transmisión de una persona al resto de la familia. Entonces, en un dado caso, un paciente tenga Mpox y recibe un tratamiento en casa, que va a ser un tratamiento destinado a corregir los problemas, no es en sí un tratamiento curativo. El aislamiento es bien importante y se recomienda no compartir toallas, sábanas ni objetos personales. Nada con esa persona. Esa es una medida de prevención. No hay Mpox al momento en toda Centroamérica. No hay por qué ahorita alarmarnos, pero en un dado caso de pronto haya una buena recomendación. Yo sé que a veces tenemos la costumbre, vamos al gimnasio, algunos comparten hasta los zapatos. Una de las medidas preventivas para evitar una transmisión involuntaria es no compartir ropa ni objetos personales de ninguna forma, para poder tener el control de qué superficies, qué telas, qué ropa es la que está teniendo contacto con nosotros, y estar totalmente seguros que no va a haber transmisión de la enfermedad. A ver, doctor, otra situación. Pongamos un caso de que hay una persona que ya se le diagnosticó, ya está confirmado que tiene, digamos, hace como un par de días le comenzaron a aparecer las erupciones en la piel, y como usted dice, en la cama en la cual duerme, deja secreciones naturales del cuerpo, ¿no? Y viene una persona ahí, sin querer, toca las sábanas, ¿no? Y en ese momento se da cuenta de que la persona tiene la enfermedad. Automáticamente esta persona ya queda contagiada, o debería esa persona tener alguna herida en el cuerpo para que pudiera ingresar la enfermedad, o si inmediatamente se va a lavar las manos, algo puede cambiar, o ya está infectado. Mire, es probable que sí adquiera la infección de esa forma, porque es la forma de transmisión. El contacto estrecho implica eso. Cuando nos frotamos, digamos, nos secamos con una toalla, aunque no lo vemos, nos hacemos microlesiones, microabrasiones, y es allí donde entra el virus Mpox y donde inicia la enfermedad. En ese momento de transmisión es donde empieza el periodo de incubación para esta enfermedad, y es importante pues tener el cuidado. Si de alguna forma tenemos algún paciente en nuestra casa con Mpox, pues mantener un aislamiento. No se transmite por aerosoles, pero sí por contacto. Todo lo que él utilice no lo debemos de tocar. Cuando vayan a lavar la ropa, no la lave directamente con sus manos, sino que utilice un guante. Si tiene lavadora, mucho mejor, con agua caliente, para poder eliminar todo residuo, toda partícula viral, para evitar y frenar la transmisión de estos casos. Sí. Ok, sí, ¿por qué realmente eso, doctor? Porque alguien puede pensar, mire, pero es que a lo mejor se transmite solamente si yo tengo alguna herida y ocurre eso, ¿no? Pero ya que usted habla de las microlaceraciones que nosotros siempre tenemos al secarnos las manos, o con cualquier otro objeto, hay que tener la debida precaución. Ahora, otra situación, doctor, es el pánico que se ha generado en las redes sociales. Incluso los memes nos hacen reír, sí, claro que sí, pero al ser la unidad más básica de transmisión de la información, pues nos genera un mundo de sensaciones. ¿Por qué lo digo? Porque hay memes donde el meme dice, va a suceder otra vez, ¿no? Y genera esa ansiedad en la gente. Entonces, el llamamiento también es a no
alarmarse. No estamos a las puertas de otra pandemia, al menos a lo que estamos viendo, no estamos a las puertas de otra pandemia. No significa que vayamos a estar cerca tampoco, al menos por cómo se ha descrito la enfermedad. Y creo que sería bueno hacer un llamado a la población a que pueda estar como siempre pendiente, pero más tranquila. Es importante, mi querido amigo, que usted esté recibiendo constantemente información objetiva y científica para evitar esta desinformación y que nos lleva a tomar decisiones equivocadas en cuanto al cuidado de nuestra salud. No se trata de una nueva pandemia. La Organización Mundial de la Salud, a través de la historia, siempre ha decretado emergencias internacionales en relación a enfermedades. Lo que sucede es que antes quizás no les prestábamos mucha atención y ahora, después de la pandemia del COVID-19, pues la población está más a la expectativa. Y recordemos que cuando suceden estos eventos que marcan un punto de partida importante en el desarrollo de una enfermedad, siempre surge mucha información falsa. Actualmente no hay un tratamiento específico para Mpox, como por ejemplo para el COVID. Al final se encontró que el molnupiravir o el remdesivir eran antivirales muy buenos para prevenir la progresión a una enfermedad grave, o como la influenza, que el oseltamivir es la principal indicación o el principal medicamento para disminuir la carga viral en los casos de influenza. Para Mpox aún están en estudio antivirales, pero el tratamiento va encaminado al alivio de los síntomas, al alivio de los problemas, al aislamiento para poder contener los brotes. No dude en consultar con su médico si usted presenta síntomas, porque en nuestro país usted tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular. Tenemos que pensar si es dengue, zika, chikungunya, tifoidea, COVID, influenza. Y ahora, pues, esta otra enfermedad que esperemos que no esté entre nosotros. Me gusta eso último, doctor. La situación de, mire, ya tengo fiebre, tengo dolor de cabeza, mire, fíjese que me duelen las articulaciones, tengo un par de ronchitas. A ver, puede ser otro montón de cosas. Usted no ha estado en contacto con alguien, contacto directo con alguien que tenga llagas. No hay por qué pensar que es lo primero que nosotros ya tenemos. Usted ya ha mencionado las diversas enfermedades infecciosas. Y otra cosa también es que hay que, bueno, como dice un personaje por ahí, que no cunde el pánico. ¿Por qué? Porque usted se recordará que en 2020, 2021, cuando en la colonia se daba el caso de que alguien tenía COVID, le iban a echar agua, o sea, le iban a echar los garrafones de agua a las ventanas, a las puertas. Hubo un par de casos que hasta le tiraron piedras a la casa para que la persona saliera, para que huyera. Y otros casos más lamentables que hasta llegaron a rozar con gasolina en las casas. También el llamamiento a mantener los pies sobre la tierra para que estos incidentes no sucedan nuevamente. Debemos ser muy cautos en las decisiones que tomemos, debemos ser muy sabios en la información que estemos recolectando, y tenemos que estar pendientes de toda la información y sobre todo de la información oficial que nos brinda nuestro Ministerio de Salud y nuestro señor ministro Francisco Alaví para ver qué pasos vamos a dar. De momento no hay ningún solo caso de viruela del mono en toda Centroamérica, y esperemos pues que todas las medidas que se están iniciando con la Organización Mundial de la Salud puedan llevar al fin de esta emergencia. Varicela se parece mucho, pero no va a tener ganglios dolorosos. Y si su niño tiene lesiones y le parece una varicela, no deje de consultar para que reciba un tratamiento adecuado, y sobre todo en el control de la fiebre, algo que es bien importante porque hemos mencionado que como un país tropical estamos expuestos a tantas enfermedades febriles, pero muchas de las enfermedades se pueden complicar con hemorragia. Entonces, para el control de la fiebre, en general, yo le aconsejo que solo utilice acetaminofén en sus diferentes nombres, presentaciones, como el Tylenol, paracetamol, porque todos los otros medicamentos que son muy buenos para bajar la fiebre, como el ibuprofeno, la aspirina, el ketorolaco, pueden aumentar la probabilidad de que un paciente enfermo pueda sangrar, pueda tener una hemorragia, y esto complicarle la vida. Y las hemorragias pueden ocurrir en el dengue, en el Zika,
en tantas enfermedades. Así que una recomendación muy importante es que si tiene fiebre, de momento solo utilicemos acetaminofén. Ok, y hay una gran recomendación. Vámonos a la última pausa comercial. Regresamos en breve en Criterios. Y es que finalmente para evitar caer en las fake news, para evitar caer en esta información falsa, es necesario saber en qué páginas, en qué sitios web nosotros podemos confiar para recibir esa información. Doctor. En estos días vi un TikTok y decía Mpox relacionado con la vacuna contra el COVID-19. Nada que ver una cosa con la otra. Mi querido amigo, no se deje guiar por todo lo que ve en las redes sociales. Le voy a recomendar 2 páginas. Si usted quiere saber la información oficial, busque la página de la Organización Mundial de la Salud, OMS, o de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, donde ellos constantemente, ahí usted lo va a ver, cada semana emiten advertencias, recomendaciones y la información sobre el Mpox, que ahí está lo que usted necesita saber. Y por supuesto, yo tengo una página en Facebook donde me encuentras como Dr. Emilio Salazar, donde hay información 100% objetiva, breve y corta. Yo sé que pasamos muy ocupados, pero dése una vuelta allí en Facebook como Dr. Emilio Salazar. Incluso puede preguntar en los comentarios si usted tiene síntomas de alguna enfermedad, alguna asesoría o consejo le vamos a poder brindar. Yo creo, doctor, que también es más una cuestión de sentido común. Si usted ve una persona que tiene llagas, pues mire, simplemente por sentido común, simplemente no la toque. Fin del cuento. Y evidentemente lo que usted ha mencionado, pues no toque los utensilios con los cuales esta persona también ha estado en contacto. O sea, solo como método de prevención, ¿no? Claro que sí. Con esas sencillas medidas, bueno, ¿cómo prevenir la viruela del mono? Como siempre, el lavado de las manos le va a prevenir llevar microorganismos que pudo haber encontrado en algún sitio, en alguna sábana. Utilice su mascarilla, siempre le va a ayudar. No comparta objetos personales y ante presencia de síntomas de la enfermedad, consulte a tiempo. Doctor, se nos ha terminado el tiempo, no nos vamos sin antes agradecerle por esta información tan valiosa que nos ha traído para ayudarnos a entender que primero no se le debe llamar viruela del mono, sino Mpox para no estigmatizar. Lo segundo que es que si bien hay una emergencia mundial emitida por la OMS, esto no significa que Mpox sea una pandemia o que esté próxima a convertirse en una pandemia o que se parezca a la extinta viruela humana. No, porque nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra, tenemos que pensar con la cabeza fría para evitar cometer ciertos errores que ocurrieron con el pasado COVID-19. Doctor, ha sido un placer y esperamos tener próximamente con nosotros. El gusto es todo mío, que Dios me los bendiga a mis amigos televidentes y a cuidarnos y a seguir informándonos para proteger nuestra salud y la de nuestra familia. Amén, doctor. Así sea. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Aunque en esta ocasión la información hay que tomarla muy, pero muy en serio. Muchísimas gracias. Buenas noches. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones.